Bueno, día de reencuentro con Ernesto Agazzi. ¿Cómo estás, Ernesto? Con frío, ¿cómo querés que esté? Esta mañanita que nos está regalando el mes de julio. ¿Esto Este, para qué es bueno? A ver, contame. para tener la esperanza de que dentro de un tiempo va a salir el sol. No, esto es bueno porque el frío es bueno para muchas cosas. Para las plantas de hoja caduca, para los manzanos, para los duraznos, y es bueno para el trigo. Dicen que los inviernos muy fríos dan buen trigo. Ah, Así mirá. que necesitamos Bueno, tener esperemos que así sea. una cierta cantidad de frío. Muy bien. Así que vamos a seguir con lo nuestro, Álvaro. Nosotros Muy bien. habíamos quedados en que íbamos a empezar a conversar del periodo entre guerras. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que habíamos llegado a Sí, que sí. ahí está, el Uruguay había parado un poco su desarrollo con el famoso Alto de Viera, pero que por algo Ujú. pasaron esas cosas, ¿no? En realidad, aquella Primera Guerra Mundial fue terrible, fue una guerra, la Gran Guerra le llamaban, murieron 20 millones de personas y 20 millones de personas quedaron heridas, ¿no? En Europa. Fue una cosa, y fue una carnicería humana, ¿no? Pero bueno, el 11 de noviembre de 1918 Alemania capituló y después se firmó la paz de Versalles. Uruguay fue neutral en aquella guerra, ¿no? Neutral hasta por ahí. En realidad entró en la guerra en 1917, cuando junto con Francia, Alemania y Rusia, también entró en Estados Unidos. Pero antes, Uruguay, que no era beligerante, por ejemplo, le prestó plata a Francia. Francia estaba en una situación económica muy embromada, había una hambruna importante porque fue un actor, aquellas batallas impresionantes en el territorio francés con Mm. los alemanes. Que aquello se hacía todo en base a infantería y los primeros tanques, ¿no? Este, le, Claro. prestamos, le prestamos plata nosotros a Francia porque estaba pasando mal. ¿Qué Fíjate te parece? qué tiempos aquello, ¿no? Pero aquello tuvo consecuencias en nuestro territorio. En realidad hubo una recesión, en realidad hubo una crisis fiscal porque pararon las exportaciones, una recesión económica, ¿no? Sobre todo para un país que vivía de exportar carne y lana, y los mercados mundiales nos determinaban en aquel momento, ¿no? Y ahí empezó a discutirse cosas sobre nuestro aparato productivo que tenía que dar respuesta a esa crisis de los mercados que había, ¿no? En realidad, nosotros veníamos de una situación saludable durante los dos gobiernos de José Valle Ordóñez, pero esto fue un balde de agua fría que se unió con todas las discusiones internas, o tuvo su vínculo, o fue la causa de las cosas de aquel intento de crear, digamos, un país modélico que se quedó sin los Ujú. recursos, ¿no? Y hubo Claro. un estancamiento de las exportaciones de carne cayeron, las exportaciones de lana, no las cantidades, pero sí los precios. Hubo Mm. un déficit fiscal, mirá que hablando en términos actuales, ¿no? Ya, hubo en realidad, cayó el gasto público porque no había ingresos del Estado, ¿no? Y hubo una presión fiscal que nos condujo al endeudamiento. Lo estoy diciendo en términos de los ministerios de Economía actuales, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que como el aparato productivo nuestro en realidad había mejorado bastante porque se había incluido el ovino en nuestras praderas, el mestizaje de los vacunos ya venía del siglo anterior, el alambrado de los campos, o sea, hubo un mejoramiento del aparato, había habido un mejoramiento del aparato productivo. Lo que pasa es que lo que no nos ayudó fue el factor externo, fueron las compras y los precios, ¿no? Claro. Y se planteó toda una discusión como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y se prolongó entre las dos guerras. ¿Qué hacemos con la fuente de nuestros recursos? O sea, con la cuestión agraria, ¿no? Claro. En realidad, el vallismo pensaba que el latifundio ganadero que acapara las tierras bloquea el desarrollo nacional. En realidad, este, la ganadería era culpable de nuestro atraso. Eso es lo que pensaba Valle Ordóñez, francamente. Al frente de Ah, esto sí. hubieron algunas alternativas, ¿no? Hubo una alternativa que se le llamó la alternativa más radical, que en realidad tenía su fuente en un economista norteamericano, en Henry George. Henry George planteaba que la Tierra es un regalo de la naturaleza, que nadie la hizo, y que en Ujú. consecuencia, si alguien se apropia de un regalo de la naturaleza, está privatizando la naturaleza. Y él decía que el Estado tiene derecho a cobrarle por el uso de la tierra o incluso a quitársela, a expropiarla.
Era una discusión Mira, plantear eso, pero eso se discutió. un tema filosófico que tal vez hoy lo tenemos más incorporado, pero que en aquel momento era toda una novedad, seguramente. Además, el libro que más se vendía se llamaba Progreso y Miseria, que era un libro de Henry George, ¿no? Y Ujú. además tuvo sus seguidores en Estados Unidos, en Inglaterra, hubieron gente que aplicaron estos principios. Acá en el Uruguay esto se planteó también. Ahora, había una posición frente a estos temas un poco más moderada, que era la de Eduardo Acevedo, que en realidad decía que había que hacer una colonización agrícola, había que hacer una modernización de la producción, había que darle créditos a la gente. Él sostenía, como así se hizo, que el banco hipotecario, como prestaba dinero para comprar casas, también tenía que prestar dinero para comprar campo y favorecer el aparato. Y así lo hizo. El antecedente del Instituto Nacional de Colonización, que se creó posteriormente, fue el Banco Hipotecario del Uruguay. Todavía hay mucha Mira, gente que tiene su tierra porque el banco hipotecario le había prestado originalmente a los primeros que la compraron, ¿no? mira, Este, entonces, esto era importante porque aquel plan creó las estaciones agronómicas, aquel plan creó un instituto para formar los técnicos nacionales y para formar a los hijos de los capataces. O sea, esta era una posición media, ¿no? Ahora, esta discusión este, fue terminaba siempre en los tributos y había una discusión tributaria en materia de si los tributos directos o los tributos indirectos, los tributos de los dueños ajá, del capital o lo de los consumidores. Esa discusión sigue hoy. Ahora, el gobierno de Valle había mandado un proyecto de ley. Mirá vos, qué interesante. Había mandado a un ver, proyecto cuando Valle estaba en el segundo gobierno, que le rebajaba el 15% de la contribución inmobiliaria a los que plantaran más de 100 hectáreas de trigo y le ujú, bajaba la contribución inmobiliaria a los que tuvieran más de 300 vacas. Porque, ¿qué mira, era lo que pensaba? Como Valle pensaba que el latifundio era el mal, ¿no? Él pensaba ujú, que la agricultura era la fuente de desarrollo, ¿no? Y la agricultura y la mediana propiedad y pensar en el mercado interno. Decían, hacer nuestro pan con nuestro trabajo. Era una discusión mira, bien interesante la que se, ¿no? Ahora, hubo también defensores de las estancias que no estaban de acuerdo con esto, que decían que el medio rural es un medio muy sano, que es la madre de valores de respeto por la familia, de respeto por la naturaleza, que le da a la gente una forma de vida que es deseable para el futuro y que no había que atacar al medio rural, decían los grandes propietarios. Esta discusión, este, aquella, capaz, esta transformación del agro, de cambiarlo de la ganadería a la agricultura, históricamente no funcionó. Nosotros tenemos ajá, condiciones buenas para la ganadería y tenemos nuestras restricciones también para la agricultura, ¿no? Pero lo que sí quedó es que se instaló un tema. Se instaló el tema de la importancia que tiene la vida rural y el trabajo y la producción para el país, ¿no? Este, y quedó un poco, no esa contradicción entre la ganadería y la agricultura, pero que sí hay que pensar el asunto. Eso veremos que sí, tuvo consecuencias en los años siguientes, ¿no? Este, en realidad, también se debilitaron. El Instituto de Agronomía le faltaron recursos, los sueldos de los profesores empezaron a bajar y muchos se fueron. El Instituto de Química no pudo seguir con su trabajo del carburante nacional porque le faltó presupuesto. Esas cosas que pasan cuando hay una crisis en el mundo del cual nosotros no podemos evadirnos, ¿no? claro. Este, entonces, me parece que A pesar de haberle prestado plata a Francia. exactamente, sí. Y haber tenido una ganadería que marchaba. Vos sabés que en 1913, por primera vez, la exportación de carne superó a la exportación de tasajo. Y ahí se Mira, instalaron los frigoríficos. Ahora, los claro, frigoríficos eran frigoríficos norteamericanos y frigoríficos ingleses. Había una lucha entre el Armour y el Swift, ¿no? El Swift era americano y el Armour era británico. Esa lucha entre los monopolios mejoró el precio del ganado para los productores, porque trataban de atraer a los productores. Eso nos claro. convino hasta que los americanos le ganaron a los ingleses. Entonces ahí se planteó el tema de que había un monopolio de la compra de ganado al productor. Y por eso Ajá. surgió el frigorífico nacional. En realidad, en 1929 se creó el frigorífico nacional, con Que representación pasó a ser entonces un ente testigo de alguna manera. en aquel tiempo era un ente monopólico
que iba a competir con los extranjeros, porque el objetivo que tenía era romper el oligopolio. No era solo testigo al principio. Después esto se fue Claro. ablandando, ¿no? Pero eso fue lo que pasó, Ajá. ¿no? Ahora, todo este periodo de discusiones sobre nuestro aparato productivo, sobre la economía, tuvo sus cosas buenas y tuvo sus deseos que no se pudieron completar. Pero me parece que esto fue muy importante entre las dos guerras, ¿no? Hasta que vino la crisis del 29. La crisis del 29 se hundió la bolsa de Nueva York, así que se Bien. desfondó todo, ¿no? Ahí cambió Ujú. todo. Cambió la política nacional, ahí el presidente del 33 disolvió las cámaras, llamó a una constituyente que lo nombró presidente, así que un golpe de Estado. Y en realidad, ese golpe de Estado no prohibió los partidos políticos, pero hubo una represión de la Gran Siete. O sea, cambió todo el escenario, ya no se pudo discutir libremente nada, hasta que esto se terminó. Esto se terminó, en realidad, y fue producto de la crisis económica que había en todos lados, y además el ascenso de los regímenes, como fue el nazismo o el fascismo en Europa, que tuvo también sus seguidores acá. Eso fue un periodo negro, ¿no? Este, pero igual, viste que estas cosas no es que terminan un día y empiezan otras. Por ejemplo, en esos Claro. años se creó ANCAP, en el 36 se creó CONAPROLE, ¿no? En el 35 se creó el Ministerio de Ganadería, que no existía de antes. O sea, hubieron creaciones institucionales producto de las discusiones que venían de antes. Siempre es así, ¿no? Ahora, en realidad, esto nos marcó todo este Ujú. periodo por problemas externos, pero que incidieron en los problemas internos y se crearon corrientes ideológicas, intereses políticos y agrupamientos. Este, pero lo que me parece que es importante, que cuando en 1942, todavía no terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo mucha discusión sobre la suerte de los chacareros y los arrendatarios. Y ahí empezó Ujú. una discusión sobre la tierra que fue muy importante, ¿no? En 1945 se hizo un Congreso de la Tierra que lo organizó la Comisión Nacional de Fomento Rural, se hizo en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, donde la Mira. conclusión que sacó ese Congreso es que la tierra tiene una función social que cumplir. No es solo un factor de producción, no tiene una función económica solamente. Y eso lo presionaron y lo presionaron. En esos años, mira, entre de 44 en adelante se presentaron 12 proyectos de reforma agraria. Mira. 12 proyectos de reforma agraria del Parlamento, ¿no? El Ujú. Parlamento no tuvo más remedio que crear. Mira lo que te voy a decir ahora. Así como hay una comisión de salud pública, una comisión de industria, una comisión de constitución y código, se creó una comisión especial de reforma agraria del Parlamento, ¿no? Esa comisión de reforma agraria no era bobada, ¿eh? Estaba, mirá quién estaba, Julia Arevalo, Carlos Manini Río, Gustavo Gallinal, Dardo Regule, Justino Zavala Muniz, ¿no? César Mayo Gutiérrez. Era una comisión pesada que trabajó 4 años recibiendo aportes y discutiendo, y terminó proponiéndole al plenario del Senado un proyecto de ley de 150 artículos. La Comisión Wow. de Reforma del Senado, Comisión de Reforma Agraria del Senado, presentó un proyecto de ley. ¿Sabe cómo se llama esa ley? Ley 11.029. O sea, el Senado tuvo la cobardía de no ponerles nombres, porque si era la Comisión de Reforma Agraria la que se lo planteaba, ¿no? En realidad fue una reforma agraria uruguaya, porque se Ujú. negoció punto por punto, pero esa ley estuvo destinada a darle tierra a los trabajadores y a los pequeños productores, a mejorar la producción, a obtener una racional subdivisión de la tierra. Se plantea subdividir la tierra, ¿no? Se planteaba mejorar la eficiencia en el uso de la tierra. Ahí hubieron cosas muy importantes, pero muy, muy, muy importantes. Eduardo Acevedo tuvo una intervención en la discusión, porque había sido, la Facultad de Agronomía se llama Eduardo Acevedo, un Claro. defensor de la tierra como recurso público, ¿no? Claro. Este, y en realidad reguló que se le diera tierra a la gente, lo que antes le estaba dando el banco hipotecario de préstamo para que compren, ahora se metió Ahora. adentro. En la discusión, lo que decía Gallinal es que era una ley casuística, porque se discutió punto por punto. En algunos aspectos parece un decreto reglamentario, no es una ley que Claro. establece principios generales. No podía serlo
en el marco de las discusiones que había en aquel momento, había que resolver problemas concretos, ¿no? Y finalmente se aprobó esta ley que fue un acuerdo del Partido Ujú. Colorado, del Partido Nacional, de la Unión Cívica y del Partido Comunista. Y esa ley todos se comprometieron a cumplirla. A partir de ahí, me parece que esto se dio cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Iba a Ajá. empezar, pero lo que yo quiero decir capaz, que si tenemos un minutito todavía, Bueno, estamos este, pasados, pero vamos a decir que sí. que en todas estas discusiones y en estos temas, la relación entre la ciudad y el campo no era una división como muchas veces se da al día de hoy, sino que los problemas del campo incidían directamente en el bienestar nacional. Y no era que la gente de la ciudad vive a costillas de lo que producen en el campo, ¿no? Ni que el campo es la fuente de los problemas o que la ciudad abastece todo lo que precisa. Había un concepto del desarrollo nacional y del futuro que incluía tanto a la ciudad y el campo, con normas que se discutían, se aprobaban y otras no, que me parece que esto después cambió posteriormente, pero como nuestro razonamiento siempre es entre la ciudad y el campo, yo quiero decir que en este periodo tuvo centralidad la discusión de la economía nacional y eso era discutir la cuestión agraria. Buenísimo. Sí, capaz que con esto metimos mucha cosa, pero me parece que está todo No, muy... está muy bien. Está No, redondito, está redondito. no se pueden desenredar estas cosas tratándolas por separado. Hay que verlas todas juntas y capaz dentro de 15 días seguimos avanzando con nuestra Claro, reflexión de campo. claro que sí, Ernesto. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Nos reencontramos. Nos reencontramos entonces. Un saludo a los oyentes y a todo el equipo de M24.